TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, soy María Elena Cantú, es un placer acompañarles. Transparencia y derechos humanos es nuestro tema. La Organización de las Naciones Unidas afirma que la libertad de información, muy vinculada con la transparencia, es un derecho fundamental. La reconoce como un derecho instrumental que puede ser utilizado para garantizar el cumplimiento de otros derechos esenciales del ser humano. De manera que es nuestro tema. Bienvenidos. Como siempre, vamos a nuestro reportaje y regresamos a nuestra mesa. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, afirma que la libertad de información es un derecho fundamental y la piedra angular de todas las libertades a las que está consagrado este organismo internacional. La reconoce como un derecho instrumental que puede ser utilizado para garantizar el cumplimiento de otros derechos esenciales del ser humano. La información precisa, comprobable y oportuna sobre los asuntos públicos robustece no solo la vigilancia e injerencia de la ciudadanía en estos menesteres, sino también el control recíproco entre los órganos de gobierno. Se logra así generar legitimidad y confianza, pero también autocontrol y equilibrio de poderes. Este derecho a estar informados se vincula directamente con la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, y en varios sentidos con los derechos humanos. Pues así como no podemos permitir bajo ningún pretexto la opacidad de las instituciones y acciones del Estado, se debe equilibrar el derecho a saber con la necesaria protección de la integridad, privacidad y seguridad de individuos o grupos. En México, durante los años recientes, contamos con leyes de transparencia creadas en todas las entidades federativas. Esta obligación del Estado mexicano plantea un escenario natural para hacer que los ciudadanos participen activamente en la cosa pública y para que haciéndolo se conviertan en elemento decisivo, infaltable, para el ejercicio correcto del poder, su control y la erradicación de las conductas irregulares en la función gubernamental. Sin embargo, el derecho a la información como la transparencia son derechos de naturaleza dual, pues si bien deben regir a las acciones del Estado para que la información pública sea accesible a todos los miembros de la sociedad, deben en todo momento respetar la privacidad y confidencialidad, incluso la secrecía, cuando se pongan en riesgo la paz, el bien común o los intereses del propio Estado. Ningún interés público, privado o estatal de conocer o investigar puede por ningún motivo violar los derechos humanos. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Transparencia y derechos humanos es nuestro tema de hoy. Le doy la bienvenida a Perla Gómez Gallardo, profesora investigadora del Departamento de Estudios Institucionales de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Coajimalpa. Gracias, Perla. Al contrario, gracias por la invitación. Julio Telles Valdés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Qué bueno que estás con nosotros, Julio. Encantado, Mariel. Les propongo aclarar algunos conceptos. Hablemos de en qué consiste, qué debemos entender por el derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Perla. Muy bien, el contexto de la categoría general sería el derecho de la información, que doctrinariamente se establece como toda esa estructura normativa que incluye no solamente el acceso a la información, sino libertad de expresión, deontología informativa, telecomunicaciones, límites y alcances que tienen cada uno de estos conceptos que lo integran. Y dentro del derecho de la información tenemos el llamado derecho a la información, que es un derecho de atraerse información, un derecho de informar y un derecho de ser informados. En el caso del derecho de atraerse información se deriva el derecho de acceso a la información pública.
Y llama la atención porque el tema transparencia, el concepto es más una metáfora, porque la transparencia no es más que la cualidad de un cuerpo que permite ver a través de sí. Esta metáfora que se utiliza ahora como una forma de política pública y una exigencia básica al ejercicio del gasto público, da cuenta entonces de cómo permitir que sin que medie solicitud el ciudadano acceda a información que el gobierno tiene la obligación de transparentar. ¿Qué quiere decir? Ponerlo a la vista de todos. Y al mismo tiempo el derecho de acceso a la información lo que permite es vía solicitudes de acceso complementar o manejar todo este tipo de información que le sea útil al ciudadano. No hay que olvidar, y es la parte sustancial del derecho a saber, que la información es poder y la información permite mejorar la calidad de vida. No es el fin en sí mismo, ya lo decían en la cápsula con mucha precisión, es un derecho instrumental. Si yo uso mi derecho de acceso a información, si yo accedo a datos, a información que me es útil, mejoro mi calidad de vida y optimizo otro tipo de derechos. De tal suerte que no es el fin en sí mismo, pero sí es la herramienta fundamental para optimizar todos los demás derechos. Aclarando los términos, desde tu punto de vista, Julio, ¿cuál es la importancia, la relevancia para quienes nos están escuchando de estos derechos? Claro que sí, María Elena. Recordar que precisamente hace 10 años una iniciativa del entonces presidente Vicente Fox dio cabida a lo que hoy conocemos como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la autoridad garante que es el IFAI, entonces Instituto Federal de Acceso a la Información, ahora de Protección de Datos, ¿verdad? Entonces tenemos 10 años precisamente viviendo ya en términos más oficiales, si me permiten el término, esto de la transparencia de la información, que incluso en otros países sigue siendo una asignatura pendiente. Ahora, no es el caso del programa hacer un balance, pero sería conveniente reflexionar sobre estos 10 años de transparencia de la información en nuestro país y del IFAI, si realmente ha cumplido y el papel que ha asumido ha sido el que se esperaba. Yo, si me permites, María Elena, en ocasiones manifiesto que la transparencia muchas veces se manifiesta no tanto en lo que se dice que se hizo, sino en lo que se dejó de hacer. Y generalmente lo que se deja de hacer es lo que no conocemos. Entonces, me parece que la transparencia, al menos en nuestro país, sigue siendo muy acotada, muy parcial, y habrá que hacer lo necesario para que podamos estar debidamente enterados de todas las acciones de gobierno, las buenas, las malas, y que también nos informen de aquello que se dejó de hacer y por qué no lo hicieron. Ahí está uno de los temas centrales de nuestro programa. A ver, en México, el artículo 6º constitucional dice que el derecho a la información será garantizada por el Estado. Y en su párrafo primero dice que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano federal, estatal o municipal es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho, dice, deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. ¿Qué significa esto de máxima publicidad, Perla? En principio, que en caso de duda sobre abrir o cerrar la información, siempre se favorecerá la apertura, considerando que el principio es que toda información es pública y que los dueños de esa información es la nación, no es una... Es incluso un cambio de paradigma en lo que se entiende de la información, porque tradicionalmente el funcionario creía que era su patrimonio. Ya tenemos esas malas prácticas donde un presidente municipal se lleva la caja de información a su casa, como si fuera parte de su patrimonio. Aquí es romper ese paradigma y situarlo ya en una nueva tendencia democrática de que la información es de todos. Pero como todo derecho tampoco es absoluto. De ahí esas limitaciones temporales que tiene que haber cuando la información tuviera datos sensibles, que son sobre todo los datos personales, o información que pudiera generar, y debe estar en ley, alguna ventaja indebida, persecución de leyes, averiguaciones previas, licitaciones, etcétera. Tenemos toda una serie de categorías que permiten, de manera argumental, restringir el derecho de manera temporal. Pero sí es importante retomar que en el artículo 6º constitucional se establecen principios y bases para todas las legislaciones. Lo apuntaba muy bien el doctor Julio en el sentido de, sí, se surgió una ley mal llamada federal,
¿Por qué digo mal llamada federal? Porque si fuera federal sería una y se aplicaría en todos los poderes y en todos los estados. Pero no es así. No es así. Tenemos 41 diferentes ordenamientos en el país en materia de transparencia, porque la mal llamada ley federal solo regula el poder ejecutivo. Los otros poderes y órganos constitucionales autónomos tienen sus reglamentos o acuerdos, incluido el Tribunal Electoral y el propio Instituto Federal Electoral, que emitieron en su momento sus respectivos acuerdos, más las 32 leyes de cada una de las entidades federativas. De tal suerte que quien quiera conocer normativamente el derecho de acceso a la información en nuestro país tiene que manejar alrededor de 41 disposiciones diferentes. Ahora aquí el tema sería, Julio, lo que tú planteabas. Frente al número importante de leyes que tenemos en la materia, vamos a revisar si se cumplen. ¿Qué pasa en el ámbito federal? Efectivamente, solamente incluye al Ejecutivo. ¿Qué pasa con el Ejecutivo y los propios ordenamientos del Legislativo y el Judicial en materia de transparencia? Bueno, pues precisamente una de las propuestas del presidente Enrique Peña Nieto, estando hoy 12 de diciembre del 2012, es el poder dotar de mayor autonomía, de mayor poder al IFAI para que pueda intervenir ya no solo en acciones del Ejecutivo, sino también en los del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Ese sería, en esencia, la búsqueda de que esta transparencia pueda tener un alcance más significativo. Y en efecto, como bien decía Perla, que pueda también llegar hacia lo que son las entidades federativas, porque hay algunos órganos de transparencia que están sometidos literalmente a los órganos que deben vigilar. Sí, y en muchas de las ocasiones obedecen más a los intereses del Ejecutivo estatal que propiamente a los que fueron emanados. Entonces, se buscaría que el IFAI tenga un mayor control sobre estos dos poderes, el judicial, el legislativo, que hasta el momento siguen teniendo plena autonomía en ese rubro. Y hay que decirlo, el presidente ya saliente, ¿verdad?, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice que se quedó debiendo en materia de transparencia, él mismo lo reconoció. Entonces, es importante decir que el Poder Judicial así lo acepta. El legislativo, como hubo cambio de legislatura, como que hay mutis al respecto, pero sabemos que también ahí existen muchos vacíos. Insisto, esta iniciativa del presidente Peña Nieto, pues buscaría entonces que este IFAI se robusteciera, que pasara de 5 a 7 comisionados y que tuviera pues una mayor injerencia. Es curioso porque en algunos rubros estaría muy acotado respecto a la Suprema Corte de Justicia, más sí actuaría en el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces parece que de todos modos la Suprema Corte de Justicia quedaría todavía exenta de un control a ultranza, que creo que sería muy conveniente en ese sentido. Pero también decía otra cosa, María Elena, que complemento muy significativo de la llamada transparencia de la información lo es la llamada rendición de cuentas, de lo cual poco se habla, pero pues ahí también, claro, es muy importante, porque ahí es donde realmente podemos ver cuál fue el destino de las administraciones, de los famosos dineros que se dotaron a las administraciones públicas en turno. Entonces me parece que ese rubro también es altamente significativo y bueno, pues decir que esto también se está complementando con lo que sería esta eventual Comisión Nacional de Anticorrupción, que en caso de crearse buscaría ejercer acciones incluso de orden penal para aquellos servidores públicos que ejerzan indebidamente el gasto. Claro. Ahora, tú estás planteando dos temas interesantes, vamos a desmenuzarlos. Por un lado, fortalecer al IFAI, dotarlo de autonomía, eso hablaría de un rediseño nacional. Pero también, antes de entrar a ese punto, esto que anota Julio, la rendición de cuentas, ¿de qué manera empodera al ciudadano que el otro, que es su servidor público, que su representante, le rinda cuentas? Ahí considero que es precisamente la falta que hubiera cerrado perfectamente el círculo entre transparencia, acceso a información y rendición de cuentas. Vemos, a nosotros se nos ofreció con un movimiento ciudadano, porque Fox mucho sí impulsa la ley en la alternancia del poder, pero fue más toda una situación social de académicos, medios, que exigían ya el que llegara una legislación. Llama la atención que en Europa desde 1777 hay ordenanzas de transparencia y nosotros llegamos 3 siglos después. Eso da cuenta precisamente del desarrollo que tenemos todavía que impulsar en esta materia. Ahora, en el caso de la transparencia se nos vendió como una forma de combate a corrupción.
Después de una década se hace la percepción de corrupción por Transparencia Internacional y bajamos 28 lugares. Entonces no nos funcionó. La pinza no funcionó. No nos funcionó. Sí fue, y es afortunado decirlo, una forma de modernización administrativa, porque ya se pueden simplificar trámites, se pueden saber cómo son los costos, evitar gestorías o situaciones incluso del llamado vulgarmente coyotaje, que era muy común por no tener la facilidad de los trámites que se hacen ante el gobierno. Pero nos faltó la rendición de cuentas, que va más encaminado a no solo que nos ofrezcan esas cuentas públicas de cómo se manejan, tipo las auditorías, sino que haya responsabilidad por ese mal uso en la gestión de los recursos o la toma de decisiones. No tenemos acotado, la Secretaría de Función Pública ya desaparecida, era la que se encargaba y formaba parte de la propia administración pública, entonces el ser juez y parte o hermano de los demás que tenía que fiscalizar no era la mejor estructura. Veremos, porque hay que revisar muy bien la naturaleza jurídica que le quieren dar ahora a este Instituto Anticorrupción, pero en la medida en que se convirtió en la cínica transparencia, se pudo documentar que somos el país que más paga a sus altos funcionarios en salarios, podemos documentar los excesos en gastos o malas licitaciones o entregas extemporáneas de obra, que es muy común en gobierno, pero no tenemos el cierre que permita decir, bueno, y el responsable, ¿qué? Mínimo una amonestación pública privada, una sanción en cuanto a multas, inhabilitación o suspensión del cargo. Eso es la gran tarea pendiente y se va a ver en esta propuesta de la cuestión anticorrupción los mecanismos para lograr cerrar el círculo, porque si no, sí se da esa frustración del ciudadano que es ya conozco, ya sé, evidenciamos las malas prácticas. ¿Qué pasa con esto? Y no pasa nada. Julio, ¿crees que con esta iniciativa, con este Instituto Anticorrupción, pudiéramos cerrar este círculo vicioso? Eso es lo que se busca, y generar esta Comisión Nacional Anticorrupción y someterla también a un comité de ética pública, si no me recuerdo el nombre, en donde estarían participando los ciudadanos. Pero, María Elena, una cuestión que me parece que quizás pueda ser interesante, el artículo 26 de nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, habla de la obligatoriedad de dar a conocer el Plan Nacional de Desarrollo. Entiendo que el presidente Peña Nieto intentará darlo a conocer antes que otras gestiones, normalmente es en mayo del año posterior al inicio de la gestión. Entiendo que tratarán de darlo a conocer antes, este Plan Nacional de Desarrollo, lo cual me parece fundamental. Pero, ¿hacia dónde voy? Sí, obligatorio darlo a conocer, pero ¿dónde dice la obligatoriedad de cumplir los postulados de ese Plan Nacional de Desarrollo de los programas sectoriales? Digo, me parece que es algo elemental. Un poco porque lo que dices tú, saber para qué. Exacto, y entonces, si no lo cumpliste, a ver, ¿por qué no lo cumpliste? Y entonces poderte fincar responsabilidades sobre la base de ese ordenamiento legal que a partir de la Constitución establezca la obligatoriedad del cumplimiento. Si no, María Elena, pues seguirán eventualmente algunos funcionarios, algunos servidores burlándose a nosotros al no cumplir los postulados o los cometidos. O sea, tenemos ahí un vacío. Sí, me parece que habría que empezar desde ahí, desde que ese artículo 26 y la ley de planeación marquen taxativamente la obligación de cumplimiento, a menos de que hubiera causas bien fundadas. Pero, María Elena, si hiciéramos una revisión de lo que fue el Plan Nacional de Desarrollo de los programas sectoriales del ya saliente expresidente Calderón, pues, ¿qué tanto se dejó de cumplir y por qué se dejó de cumplir? ¿Y de qué manera le podemos pedir que se rinda cuentas? ¿Y a quién le pedimos que rinda cuentas? En fin, entonces tenemos ahí un problema, tenemos un vacío. Vamos a entrar a un asunto que es muy importante y que tiene que ver con la colusión de derechos. Para esto le vamos a dar la palabra a nuestros ciudadanos. Les preguntamos, ¿debe ser total el acceso a la información pública? Vamos a recordar que la ley tiene sus excepciones, las vamos a revisar, y también las propuestas para eventualmente acotar los secretos. Vamos a nuestra palabra del ciudadano. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Sí, definitivamente, para poder saber en qué están trabajando, ya sea nuestros dineros, o nuestros votos, o nuestras propuestas. No, claro que no, porque son cosas privadas. Desde luego que sí, todo es que es un derecho de la sociedad. Hay muchas cosas que nosotros no tanto que no querramos saberlo, sino que no tenemos la manera para poder, ahora sí, saber ciertas cosas que no están al alcance de nosotros, que tienen candados o no sé cómo decirlo, pero que no está completamente al público, pues. Entonces, para mí sí sería bueno que todo estuviera más bien al alcance de todos. Sí, para tener un adecuado conocimiento.
Tenemos derecho a estar informados sobre todo lo que se realiza. Claro, sí, porque así sabemos todo en qué van nuestros impuestos, en qué se gasta el gobierno nuestro dinero. Sí, yo considero que debe ser transparente, porque pues a veces uno como ciudadano debe de saber qué es lo que está sucediendo. Esa es mi opinión. ¿Debe de ser total el acceso a la información pública? Yo creo que sí, ¿no? Pues porque es importante que todos estemos enterados de todo lo que pase. Ah, claro, porque pues todos tenemos la oportunidad de saber lo que está pasando pues en el país. Sí, como siempre, no se ocultan cosas. Porque nos está dando el parámetro de lo que están haciendo los funcionarios públicos, los funcionarios que trabajan para nosotros. Ellos nada más nos dicen que hay acceso a la información, pero yo no sé si es toda la información completa. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. La Ley Federal de Transparencia admite efectivamente casos de excepción. La información es reservada cuando su divulgación pone en riesgo la seguridad nacional o la vida de cualquier persona, dice la ley. Sobre el tema, algunos estudiosos proponen reducir el alcance del secreto. Esto no quiere decir de plano que toda información delicada pueda transparentarse o deba ser conocida, sino que los legisladores y un IFAI mucho más poderoso pudieran revisar con detalle leyes como la fiscal, bancaria, fiduciaria, de seguridad nacional incluso, para ver qué es esto y el alcance del secreto. ¿Qué piensas sobre el tema, Julio? Pues yo lo que considero es que a raíz del atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, se empezó a privilegiar mucho, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, lo que es la seguridad, y se empezó a acotar derechos que empezaban a consolidarse como el de precisamente el de la privacidad y el de la transparencia, el de derecho de acceso a la información. Entonces, es muy fácil argumentar que con motivos de seguridad no te puedo dar la información. Entonces, en algunos países se han sometido y dicho, sí, yo prefiero tener seguridad y aunque me hagas un lado la privacidad o ese derecho de saber qué es lo que existe. Entonces, me parece que sí habría que definir muy bien los alcances de qué es lo que se considera como confidencial, lo que se considera como reservado, porque me parece que hay información que tenemos todo el derecho de conocerla y que es muy fácil en ocasiones utilizar este cliché del... Este argumento para no explicar. ¿Qué piensas tú, Perla? Yo ahí me iría a una distinción técnica de tres conceptos. Una cosa es el secreto, otra el sigilo y otra la opacidad. En el caso del secreto, incluso profesionalmente, cuando uno recibe datos e información, el caso de abogados, doctores, sacerdotes, se ha querido también incluso incluir también a los periodistas, pues se resguarda toda esa información, teniendo incluso uno responsabilidad si abre esos datos que se le confiaron por un encargo. Pero el sigilo, y es muy interesante hasta la definición, es lo que se llama el silencio prudente. ¿Qué implica el sigilo? Que yo no puedo abrir a una deliberación cuando estoy en plena licitación o estoy en pleno concurso para la asignación de una plaza o un contrato. Eso automáticamente generaría una ventaja indebida si abro la información antes de tiempo. Entonces, en todo proceso deliberativo tiene que haber ese sigilo que implica el que se resguarda temporalmente esa información, pero eso sí, en cuanto se toma la decisión, se abre todo el proceso de deliberación previo, pero no durante, porque entonces sí puede entorpecer válidamente, y más en protocolos internacionales, negociaciones, que es muy común que se haga en un gobierno y en una gestión, puede entorpecer esa publicidad anticipada. Y distinto es la opacidad, donde hay situaciones como un salario, viáticos, etcétera, que quieren reservarse sin un fundamento. ¿Cómo corregir esto? Con leyes claras que establezcan los supuestos y con una exigencia a la autoridad que funde y motive. Eso es un mandato constitucional en cualquier contexto, pero en materia de acceso hay una situación adicional, que es lo que se llama técnicamente el principio de prueba de daño. Si yo quiero reservar una información, como el principio es que toda es pública y la voy a restringir, tengo que acreditar tres situaciones. Una, que la ley me permite reservarla, y toda ley de transparencia contempla un catálogo de aquella información que debe reservarse temporalmente. Dos, que esa información puede causar un daño al momento de abrirse. Y tres, que el daño es mayor que el interés de conocer. Entonces, cuando un funcionario fundamenta con el primer aspecto y motiva con los otros dos, cierra el círculo en la certeza legítima de cerrar esa información temporalmente. Insisto mucho en lo temporal, porque no existe información que a perpetuidad se conserve en el secreto.
pero sí hay información que por su naturaleza es incluso interesante cuando se maneja la autoridad. Es que es opaca porque no abre información. Por ejemplo, Secretaría de Seguridad, o ya desaparecida, Secretaría de Defensa Nacional. Es muy opaca porque cierra la mayor parte de su información. No es cierto. O averiguaciones previas, por ejemplo. Exacto. Entonces ahí no es cierto, porque la autoridad lo que tiene es la obligación de dar una respuesta cuando hay una solicitud de acceso. Si lo que le piden es público, concederlo. Pero si lo que le piden es reservado o confidencial, restringir el acceso. Entonces, una autoridad puede estar haciendo bien su trabajo al no permitir el acceso a la información. Hay una mala publicidad cuando se cierra información porque pareciera que el gobierno es opaco. No necesariamente. Hay áreas que por su naturaleza es muy común que tengan que reservar, pero están cumpliendo su trabajo, porque la autoridad también tiene la obligación de resguardar la información que está a su cargo. Entonces, esa situación de comunicarle más adecuadamente a la sociedad, que no implica opacidad del resguardo, sino por el contrario, que la autoridad está protegiendo esa información que en un momento dado pudiera ser mal empleada. Pero eso pasa necesariamente por una ley un poquito más clara, más precisa en estos temas y, por lo que tú decías, darle más dientes al IFAI, por ejemplo. Sí, pero además, consideremos, María Elena, que quizás uno de los beneficios de la alternancia en el poder, en este caso en materia federal, es que este nuevo gobierno podrá dar cabida a acceso a información que se había tenido bajo resguardo. Entonces quizás podamos enterarnos de algunas cosas que simple y sencillamente nos las mantuvieron. Por ejemplo, el tema del número de víctimas por el tema del combate al narcotráfico. Es correcto. Nos empezaron a manejar una cifra, luego no, y luego ya se cerró por completo. Exacto. ¿Tenemos derecho a saberlo? Sí, claro. Yo pienso que tenemos derecho a saberlo, pero insisto, pues ahora no habrá motivo para seguirlo salvaguardando. Y entonces será muy interesante hacer solicitudes de información y ver cómo responde este nuevo gobierno vis a vis aquello que en su momento nos negaron y nos limitaron la posibilidad de acceder a esos datos, a esa información. Algunas otras seguirán siendo confidenciales, seguirán siendo reservadas, pero yo creo que es una buena oportunidad ahora de podernos enterar de cosas que se dejaron de hacer o que se hicieron mal en la administración pasada. Bien, sobre el caso de la información confidencial, se refiere a datos personales cuya divulgación lesionaría el derecho a la privacidad. En algunos casos encontramos una colusión de derechos entre el derecho a saber y el derecho que tienen las personas a su intimidad. Pues aquí hay un aspecto en cuanto a lo que implica el dato personal. El dato personal es un concepto incluso descriptivo y abierto. ¿Qué implica? Que toda la característica de una persona identificada, identificable, referente a nombre, domicilio, estado civil, patrimonio, teléfono, preferencia, inclinación política, preferencia sexual, filosófica, partidista, o sea, todo eso y cualquier otra que afecte su intimidad. Ese es el concepto que deja abierta esa posibilidad. ¿Por qué? Porque cuando se gesta ese concepto, a lo mejor todavía no existían las redes sociales y ahora un dato personal sería un Twitter, por ejemplo. Hay dos situaciones. Una es la información en poder del Estado, que de entrada nosotros como interesados de nuestra información tenemos derecho a saber qué información tiene de nosotros el Estado. ¿Por qué? Para evitar el espionaje o aquella información que no es necesario que se dé o que no nos están garantizando un resguardo adecuado. Ya pasó con lo de los celulares, que tuvieron que destruir esa base precisamente porque no garantizaron los mínimos de protección de esa información. Y por otro lado está la información que se tiene entre particulares. Así es, hay que dividirlo muy bien. Entonces, en el caso de la información de la autoridad tiene la obligación de resguardar esa información y solo darla al interesado o vía mandato judicial cuando un juez se lo requiera, que es muy común cuando alguien quiere demandar a otra persona que no conozca el domicilio y solicite exigir en oficios al IFE, Seguridad Pública o Hacienda para que salga el dato. Pero eso no lo puede hacer él directamente, sino un juez envía el oficio, la autoridad le contesta a la autoridad jurisdiccional. Ese es un mecanismo. Pero otro ya es el hecho de cómo nos garantizan la protección de esos datos personales el propio gobierno. De entrada tenemos derecho a conocer, a actualizar, a suprimir en caso de que sea necesario o a complementar toda esa información. ¿Por qué? Porque finalmente es con la que el gobierno nos puede estar prestando un servicio, dándonos alguna tipo, no se diga, por ejemplo, el caso de pensiones, donde puede haber un error en el fecha de nacimiento y eso ya le afecta a la persona cuando tiene que acceder a su pensión. Eso por un lado. Por otro, la situación del dato personal del funcionario público. Eso ha generado mucha controversia porque algo que como un particular tenemos al derecho al no ser su incumbencia y cerrar nosotros en lo que queremos que se comunique, en el caso de un funcionario sí se tiene que saber el domicilio
el teléfono, obvio no el particular, sino el de la oficina, y ha generado mucha controversia si el patrimonio debe o no abrirse. En toda Latinoamérica, cuando se han dado leyes de transparencia, es casi una verdad sabida que el patrimonio de los funcionarios se tiene que saber. En República Dominicana, por ejemplo, cuando entra un funcionario, se publica su declaración patrimonial, y cuando se va, lo publican comparativo con cómo entró. Son las declaraciones juradas. En nuestro país, solo que el funcionario autorice se difunde. Y tiene mucho que ver con lo del enriquecimiento ilícito. Se puede esconder la mano que toma, más no la que gasta. Y de ahí viene pues las refutaciones de no, yo no quiero, ¿por qué tengo que esta información? Muy bien, no se dediquen a la administración pública, porque el paquete viene completo. La nueva dinámica es rendir cuentas, informar y aspectos de vida privada que otras personas tendrían más resguardado, una figura pública no lo tiene resguardado por el simple hecho de que ejerce gasto público. Se ha generado incluso controversias si tenemos que saber los vicios o no de los funcionarios, situaciones de si hay alcoholismo o no, de que si tiene afición al juego y se llevó la nómina a jugar a Las Vegas, o sea, todos esos nuevos debates. Qué bueno que ya no estamos en momento electoral. Es ahora cuando tenemos que entrar a definir, y sin una situación timorata ni una doble moral. En ninguna ley se prohíbe que alguien que tuviera alcoholismo llegue al poder, por ejemplo. Queremos que eso pase, regulémoslo, pero veamos qué alcances va a tener. Queremos que si queremos saber las enfermedades, que es una cuestión en Latinoamérica, ha sido interesante todo el fenómeno del cáncer en la presidenta de Argentina, el de Colombia, Venezuela, Brasil, o sea, es impresionante porque el punto es, y se ha dicho muy bien, cuando se enferma una persona privada, pues sufre él, pero cuando se enferma una figura pública gobernante, sufrimos todos. Entonces, es el momento de entrar a ese debate académico, serio, de propuestas, que no se politice por el momento electoral, sino que en estos momentos en que ya están las elecciones concluidas en materia federal, entrar a un debate serio de análisis, de datos, de información, de derecho comparado, para regular hasta dónde sí o no queremos saber sobre la salud o enfermedad de nuestros figuras de lo públicas. Público. ¿Cuál es tu posición ahí, Julio? O sea, queda claro que lo que tiene que ver con datos personales de un ciudadano no hay que resguardarla, y el funcionario que, pues digamos, se incumpla tiene una responsabilidad. Vamos a ver si efectivamente se cumple. Pero ¿qué pasa con los personajes públicos? Bueno, pues se ha hablado mucho del derecho a la propia imagen, que en ocasiones ha prosperado, y pues, por ejemplo, estos paparazzi que alegan, bueno, pues es que un personaje público tiene que ser conocido todo lo que hace y deja de hacer porque todo el mundo quiere saberlo. Pero ellos alegan, sí, esos personajes públicos, cualquiera que estos sean, artistas, políticos, bueno, también tenemos derecho a una vida privada. Entonces, yo recuerdo que por ahí una artista, Pamela Anderson, que tuvo una situación determinada, llevó todo esto a un juicio y el juez dijo que aquel personaje público que haga pública su vida privada no tiene derecho a alegar una vida privada. Entonces yo creo que es extensivo muy bien. Pero porque él puso la frontera, el personaje. Exacto. Entonces, si yo, personaje público, entero a las personas, como lo hizo Vicente Fox y Marta Sagún, el domingo voy a ir a tal lugar, voy a ir a misa, voy a comer a tal lugar. Hasta la corte, bueno, pues entonces estoy haciendo pública mi vida privada. Entonces tú sabrás si la salvaguardas o la exteriorizas. Entonces, yo creo que depende mucho del esquema en el que te manejes, pero todas estas revistas o medios de comunicación que dicen, bueno, es un personaje público y se tiene todo el derecho de exteriorizar las acciones que desarrolla. Pero hay una frontera, por ejemplo, hasta lo íntimo, porque una cosa es lo privado y otra cosa es lo íntimo. ¿Tenemos derecho a saberlo todo de María Elena, yo creo que el caso, bueno, yo vuelvo a insistir, ¿no? Esto de los artistas, de Diana Spencer, lo que sucedió con Diana Spencer fue realmente significativo. Decir, bueno, el mismo acoso al que fue objeto le privó de la vida. Entonces, a partir de ahí se hizo un parteaguas. Decir, bueno, pues es que sí debe haber un respeto de la vida privada. Pero en el caso de los políticos, como bien dice Perla, bueno, hay algunos elementos que pueden ser muy tuyos, muy privados, pero que conciernen a la ciudadanía. Tu estado de salud me concierne porque tú eres quien me gobierna o tú eres quien está desarrollando acciones de las cuales yo espero mucho. Entonces, quizás sí habría que... Pero tu vida sexual no tiene que ver conmigo, si eres gay o no. Pues no, pero sin embargo, ¿y qué pasó con el director de la CIA que cayó? Ese es un tema interesante, porque una inclinación sexual, ¿verdad?, tiene que ser revelada. Esa es una pregunta, porque afecta o no la vida de terceros, es decir, al público tiene que saber si es homosexual o no. Aquí es irrelevante sí, solo sí
la preferencia la manifiesta utilizando recursos públicos, o sea, indistintamente el tipo de heterosexual o no, o infiel o no, pero sí haría una distinción, lo comentaba Julio, en el caso de la figura pública, personaje público que tiene una notoriedad pública y figura pública funcionario, porque mucho de la figura pública, el artista, la persona que tiene recursos públicos, no lo maneja, pero lucra con su vida privada para manejar esa esfera pública, entonces ahí es mucho esa limitante. La otra cuestión en cuanto a la intimidad. La intimidad es peculiar porque, como dice en el fallo, y Pamela Lilo, que llegó a un juicio es porque videograbó su relación sexual en la noche de luna de miel y luego demandó porque le habían hecho piratería del video. El juez lo que determinó fue lo que se hace privado, lo que hace público siendo privado regresa a ser privado, pero lo que es íntimo y se hace público, repítame, lo que se hace público siendo privado no regresa a ser privado, se queda público. Pero lo que es íntimo y se hace público sí puede regresar a ser íntimo, porque es la esfera de mayor protección que tiene que haber. El acto sexual o la situación del derecho a ser dejado solo, se ha manejado que la soledad incluso es donde se configura la personalidad. Una difusión indebida de un acto íntimo de una persona lo puede llevar al suicidio incluso. Entonces ahí sí hay un matiz, porque una cosa es la información y otra es el morbo. Y lamentablemente el morbo pues nos lleva a un consumo exacerbado, las notas rosa, la roja es tremenda por la cuestión de la violencia, pero la rosa del clásico de con quién anda quién y por qué actúa de qué manera, y ahí sí, cuidado, porque una intromisión indebida a esa privacidad sí puede generar responsabilidades y lo ha generado en juicios civiles principalmente. Ahora, en cuanto a la figura pública funcionario, sí hay aspectos que nos interesan, por ejemplo, ¿dónde estudian los hijos? Pues uno pudiera no importarle cuando es una figura privada, pero ¿qué tal si es un funcionario que gana 20,000 pesos al mes y tiene a los 2 hijos en Harvard sin beca? Ahí es donde dice uno, oye, momento, es lo que quiero rastrear, cómo puedes tener un ingreso que no corresponde a tu gasto en cuanto a un enriquecimiento ilícito. De ahí el seguimiento, pero en la figura privada sí llama la atención porque mucho depende de la propia figura, que tanto difunde su imagen o no, su grado de protección. Y el interés público, yo creo que esa es la parte fundamental. ¿Qué tanto si hay un interés prevaleciente de la sociedad de conocer por encima de una satisfacción o un abuso, porque incluso un funcionario, por supuesto, tiene derecho a su vida privada? El punto es qué matices se tienen que hacer. Lamentablemente nos llega tarde también estos debates, se ha manejado más en tribunales. En el siglo pasado, el caso Sullivan New York Times, donde hicieron espionaje a Martin Luther King y lo demanda al periódico New York Times el fiscal Sullivan, la Corte Suprema desde ese entonces manejó el hecho de que el interés público era mayor y que en una sociedad democrática, por supuesto que se podía escrutar a la figura pública, que eso no era una responsabilidad. Nosotros estamos ya cerrando un 2012 y la Corte todavía no genera la jurisprudencia sobre el alcance y límite de protección de la figura pública frente al interés público de conocer. Este es un tema interesante. ¿Cuál sería su diagnóstico sobre la manera en que han respondido los juzgadores frente a un tema tan polémico y en donde las fronteras les obliga pues a tener no solamente conocimientos sobre el tema, sino miradas nuevas y distintas? Bueno, pensemos que hace poco se despenalizó lo que eran las injurias, la difamación, y todo esto cae en el terreno del llamado daño moral. Exacto. Y este daño moral, del cual es experta la doctora Perla, pues es difícil a veces de cuantificarlo. O sea, si existió, bueno, ¿y cuánto vale el resarcir ese daño? ¿Cuánto vale tu sufrimiento? Sí, exactamente. Entonces les ha costado trabajo a los juzgadores, sobre todo, el poder determinar si lo hubo o no lo hubo, y dos, el cuantificarlo. ¿Cuánto vale? Yo creo que la doctora ahí nos podría dar algunos puntos de vista interesantes. Aquí llama mucho la atención, y más en sexenios panistas, porque se instauró esa moda. El daño moral antes se usaba mucho para las demandas de cuestiones de artistas. La biografía no autorizada a Luis Miguel, bueno, pues desde el título llevaba la penitencia, ¿no? O el caso de Isabel, que él llamó a Sasha encoratriz venida menos, que eso no fue la responsabilidad, la pareja de López Portillo, sino cuando le dijo bastardos a los hijos. Es una responsabilidad tremenda porque los menores jamás se involucran, aunque la figura pública tenga esa relevancia. Siempre hay una protección a los derechos de menores. Pero a raíz de la demanda de Marta Sahagún al semanario Proceso y a Olga Warner, se vino toda una serie de demandas que lo que llama la atención es sí, hay que proteger y hay que cuidar el periodismo de investigación serio, porque hay el caso de Miguel Ángel Granados Chapa,
la medalla Belisario Domínguez, miembro de número de la lengua, etcétera, 2 demandas de daño moral por decir con fundamento su dicho, uno por un ex rector de la Universidad de Hidalgo por haber hecho un prólogo de un libro llamado La Sosa Nostra, Gobierno y Porrismo coludidos en Hidalgo, y otra por el programa In Memoriam de Excelsior sobre la quiebra que manejó el Canal 11, igual con Froilán López. Entonces vemos que había un tipo de periodista serio, congruente, que valida datos, demandado por figuras públicas que estaban siendo escrutadas en su función pública, no en cuestiones que fueran pues de morbo o irrelevancia. Seguimos la misma. Está el caso del propio Carlos Marín y Milenio, que demanda a Lorenzo Meyer y MBS por haber hecho comentarios respecto a un audio que sale en campaña electoral en Oaxaca sobre si sí o no había una manipulación mediática. El caso de una magistrada del Tribunal Fiscal que demanda a periodistas, no a medios, Eduardo Juchín, Rubén Lara, Abel Barajas, Víctor Fuentes y Luis Soto, por haber dado a conocer una auditoría que era pública sobre cómo se construyó el tribunal. Entonces tenemos un abuso. Tenemos esa situación donde los tribunales lamentablemente no están adecuadamente capacitados, eso hay que decirlo más en el nivel del Distrito Federal. Ahí sí es un pendiente que sigue en cuanto a la capacitación de los jueces para estos mecanismos. Pero también existe el otro pseudoperiodismo, el que se basa en el rumor, el que inventa la fuente, el que no valida. Una de las últimas causas que don Jorge Carpizo manejó previo a su lamentable fallecimiento fue por el libro Los Señores del Narco de Anabel Hernández. Yo digo que tú eres narco. Y yo digo, prueba tú que no lo es. No, lo tremendo ahí es que dijeran que con fundamento en un rumor, porque ese era el fundamento de la periodista, decir que don Jorge Carpizo se había robado la recompensa por la captura del Chapo. A ese nivel de afirmación frívola era la situación. Lamentablemente pues no vamos a tener ahí el contexto en los mejores términos porque pues don Jorge ya no está y se evidenció más bien todo el prestigio y reputación que tuvo a raíz de su partida, de que no melló este tipo de afirmaciones temerarias. Pero sí llama la atención porque es el tribunal ahora el que tiene que definir hasta dónde sí o no, y el honor no se puede cuantificar. Yo creo que lo más importante en una sanción a un pseudoperiodismo, a un abuso en libertad de expresión, es la credibilidad. Que el medio sea exhibido por mentiroso o por incongruente o porque no valida fuentes. No victimizarlo quitándole un patrimonio o demás, porque ni la persona que se ve afectada quiere dinero, y el medio es fácil que diga, pues me están victimizando porque tengo que dar dinero, y en cambio decir, no, quiero que digas en la misma forma y términos que mentiste. Y automáticamente ver un diario que cada primera plana viene una demanda que perdió, pues le resta credibilidad, que es su patrimonio de los medios y del periodismo. Los juzgadores tienen ahí un tremendo desafío. ¿Qué opinan los universitarios? ¿Puede la transparencia y el derecho a la información transgredir los derechos humanos? Es parte de lo que estamos hablando en esta mesa. Vamos a escuchar a los universitarios, volvemos. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Quizá debemos ver en qué marco legal hasta dónde llega la transparencia y también dónde termina, viendo dónde están esos marcos legales y saber dónde empieza y dónde termina, entonces sabremos si se podrá violar o no. Donde la transparencia ya no empieza a ser legal, los derechos empiezan a ser violados. Esto lo podemos ver incluso en la información que a veces las fuentes nos marcan, por ejemplo el INEGI, por ejemplo el propio Instituto Electoral, donde los resultados de las elecciones o los resultados de dichas encuestas no son transparentes. Entonces desde ahí, para nosotros como usuarios de esa información, de esa libre información, pues están violando un derecho a la información que es muy importante y que pues considero que sí se puede violar. Si se da un resguardo como debe de ser y todo, no debe por qué violar, nuestra información, nada más lo que podamos, que es necesaria brindar, estaría bien, o sea, mientras que no traspase, digamos, cierta información que no debe pasar más allá, todo está bien, no creo que haya una violación a tus derechos humanos, ¿no? El derecho a la información y la transparencia es un derecho de lo que tenemos como ciudadanos, entonces no viola ningún tipo de derecho porque sería contradictorio. El derecho a la información es un derecho humano que todos al momento de nacer tenemos por el simple hecho de considerarnos ciudadanos, entonces no, por eso. Supongo que cuando se refiere a información muy personal, sí, porque es derecho a la privacidad, ¿no?, que también tenemos. Un poco tal vez, pues no sé, sería invadirte tus datos personales, una cosa así. Probablemente, sí. Pues es que
depende de hasta dónde llega el derecho a los terceros, ¿no? En cierto aspecto sí, puesto que puede ir contra el derecho de privacidad y entonces se tiene que haber una muy buena regulación en cuanto a la información para que no perjudique a los ciudadanos si es que se transmite cierta información privada que los podría afectar. Voces de la Democracia @ife.org.mx. ¿Qué te parecieron las respuestas, Julio? Bueno, pues interesantes, pero veíamos que los propios jóvenes en ocasiones estaban vacilantes, no les quedaba muy claro si realmente, y es curioso siendo jóvenes, ¿no? Si realmente reclamarlo como un derecho o no. Entonces es interesante, y esta cultura de los derechos humanos me parece que todavía no permea lo suficiente en nuestra sociedad y que tiene más tiempo que lo que es la transparencia. Perla, ¿cómo los viste tú? Pues sí, tal cual, porque es un tema controvertido, ¿no? Se puede violar un derecho humano con otro derecho humano, y es un pseudo problema, porque muchos nos han dicho, los derechos humanos solo los viola la autoridad. O sea, el particular no puede violar derechos humanos. Pero ¿qué pasa cuando hay colisión de derechos? El derecho a la libre manifestación con el derecho a tránsito. Oye, me privó de manejar. ¿Qué hace la autoridad? Y ahí sí hay un error de percepción. Ah, no, pues es un asunto entre particulares. Momento, tú como autoridad tienes que fomentar que los derechos de todos se garanticen. Tanto tiene derecho a libre tránsito como libre de manifestación. ¿Qué se hace? Hay una nueva tendencia, y no nos ha llegado a nosotros, pero es la nueva tendencia en cuestión de colusión de derechos humanos. No tenemos que ponderar, no tenemos que jerarquizar. Los derechos humanos se tienen que armonizar. Así como tienes derecho a una manifestación, muy bien, pero no me cierras carriles laterales. Tú tienes derecho a tu libre tránsito, pero hoy vas a llegar más tarde y te lo voy a avisar porque él tiene su derecho a manifestación. ¿Qué logra el Estado al garantizar la armonización de derechos? Que se logre el cumplimiento de cada uno de ellos, pero habrá veces en que tengan que ceder mutuamente ese cumplimiento cabal. Pero no ceder de, como fue tu libre manifestación, yo ya no pude transitar, o como fue mi derecho a tránsito, tú ya no te puedes manifestar. Eso sí es incluso un sistema fascista. Y aquí el gobierno, en el caso del Estado, se convierte en responsable por omisión. Tú ya no lo estás violando, pero tampoco lo estás garantizando. Entonces tienes que generar en un esquema entre particulares que se puedan cumplir cada uno de los derechos. Y es ¿Estamos armonizando nosotros nuestros derechos en colisión, Julio? Volveríamos a lo mismo, María Elena, que con motivo de la preservación de la seguridad pública, la seguridad nacional, en ocasiones se están limitando, se están acotando. Entonces, me parece que eso es muy significativo, pero habría que clarificarlo porque en ocasiones, pues en efecto, somos víctimas de esta, digamos, prelación de derechos de otras personas que, bueno, son minoría frente a nosotros que en ocasiones somos mayoría, pero bueno, finalmente entonces, ¿qué hacemos valer? ¿Los derechos de minorías, de mayorías, o simplemente por tener un derecho, pues se tiene que respetar? Me parece que es un tema muy delicado, sobre todo en esta Ciudad de México, donde tenemos continuamente este tipo de manifestaciones. ¿Sí? Entonces, y lo vimos ahora con lo que fue la toma de posesión, ¿verdad? Pues todo lo que fue la salvaguarda y también lo que si se permitía o no la ingesta de bebidas alcohólicas. En su momento Marcelo Ebrard, el jefe de gobierno, consideró que no era necesario recurrir a la llamada ley seca. Entonces, también aquí es mucho el criterio de las autoridades. Esto es un tema es discrecional. Ahora, hablemos de un tema que nos tiene a muchos preocupados, y es la protección de datos personales. Hay una ley que dice que castigará al funcionario público que la pierda, la venda, en fin. Te quería preguntar, Perla, Julio, ¿realmente lo que corresponde a los funcionarios públicos que tienen nuestros datos personales, realmente ha pagado quien de alguna manera no salvaguarda cabalmente la información? Yo considero que el diseño que establecieron de la ley de datos personales no lo hicieron tan adecuado porque sin cambiarle la naturaleza jurídica al IFAI le asignaron nuevas atribuciones sin ver incluso la pertinencia de sus miembros sobre el expertise de la materia. Entonces lo apabullan con una nueva función. Querían pedir más presupuesto, pero el IFAI tiene el mismo presupuesto que el órgano garante de Londres. O sea, es un elefante blanco, porque considerando que no revisa todos los entes, sino solo al Ejecutivo, tiene un presupuesto que da perfectamente en un uso racional y prudente para que lleve esta nueva atribución.
Pero lo más lamentable es la forma en cómo está redactada la ley, tanto para la protección de datos personales que tiene el propio autoridad, como la que tienen los particulares. Vamos a hablar de Esperemos, eso. porque viene este año, ya se va a cerrar el ciclo donde se tenían que hacer la serie de trámites administrativos para salvaguardar los datos de empresas privadas. Van a llegar los amparos. Van a llegar los amparos y las áreas jurídicas de las empresas van a decir no tiene atribuciones, está mal diseñado, me quieren imponer esto de manera discrecional, y los van a ganar, porque está mal diseñada la ley. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado en la calidad jurídica del contenido de las leyes, porque si queremos que un derecho se defienda, no dejemos que haya huecos o situaciones que perfectamente permitan salvarlo, y van a invertir más las empresas en meter sus amparos que en cumplir la ley. Ese es un dato que por ahí nos preocupa, porque es lo mismo ahora que quieren cambiar la naturaleza jurídica del IFAI. Muy bien, pero ¿cómo? ¿Qué va a pasar con los órganos garantes locales que tienen incluso mejor naturaleza jurídica, porque sí hay órganos constitucionales locales, a diferencia del IFAI? Y la otra, ¿por qué ampliar o no el número de miembros? O sea, no queda claro por qué tiene que ser 7 en vez de 5, el hecho de que podría ser biinstancial, o sea, retrasar la entrega de la información, porque ahora no solo tengo que ir al órgano local, sino al órgano federal. La cuestión de la definitividad de las decisiones del IFAI, porque se está metiendo un candado ahí en la propuesta del presidente Peña, donde dice que en casos de seguridad nacional podrá impugnarse. Entonces hay que tener cuidado en la revisión de la parte fina de lo que nos lleva en ingeniería institucional para el cumplimiento, si no, se convierte en simulación, y es lo más lamentable. Y en el caso de esta Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, porque hay que, sí, ¿verdad?, desde la misma nomenclatura, considerar que a pesar que ya tenemos esa ley y el reglamento, todavía hay rubros que no entran en vigor, y que se está cuidando mucho a las empresas en demasía, y sin embargo, a veces, Perla, quizás ni siquiera haya que llegar al amparo, porque ellos pueden objetar las resoluciones emanadas del IFAI en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Entonces quizás ahí las puedan ganar sin necesidad de llevarlo por la vía del amparo. Pero es increíble, pongamos el caso, tanto la ley como el reglamento dicen que las empresas, los particulares, podrán salvaguardar esa información privada en los mismos términos, que salvaguardan la propia. Bueno, ¿y quién nos garantiza que están utilizando mecanismos adecuados? Realmente ahí debería existir una obligatoriedad de utilizar los mecanismos más modernos, más eficientes, porque nuestra información está sumamente vulnerable. Y ya ni decir aquella que fluye al extranjero, que está sumamente expuesta. ¿Qué hacemos nosotros los ciudadanos cuando recibimos una llamada de la empresa X que sabe todo o casi todo de nosotros, y sabemos que ahí hay una ley con sus huecos y que a final de cuentas nadie paga por sus actos? Bueno, pues no, el aviso de privacidad, que cada quien lo está configurando a su leal saber y entender, y que me parece que, insisto, si las empresas o no están entendiendo o no quieren aplicar todos estos ordenamientos, porque sigue habiendo estos llamados, sigue habiendo este uso inadecuado de nuestra información de carácter personal. Entonces, el IFAI, que ya de sí tenía lo suyo con la transparencia de la información, ahora tiene el tema de protección de datos personales, y además se restó atribuciones, se les quitó a los órganos estatales para que exclusivamente sea el IFAI el único que pueda, en este caso, actuar en materia de protección de datos personales. Mi pregunta es, ¿cómo le van a hacer en el interior de la República para poder aplicar estos términos legales? O sea, ¿tiene actualmente la estructura como para poder actuar y hacer valer todos estos ordenamientos a nivel nacional? Digo, a mí me parece que existe ahí. Ante la duda yo les pregunto, Perla, Julio, ¿qué pasa en otras democracias? ¿Cómo son sus IFAIs? ¿Qué atribuciones tienen? ¿En dónde sí, en dónde no? ¿Qué pasa con lo federal? ¿Qué pasa con las entidades? Es decir, ¿no podríamos mirar a algún lado para que... Sí, bueno, llama la atención, por ejemplo, el caso de Europa, decíamos, desde 1777 tienen ordenanzas. En el caso de protección de datos personales es todo lo contrario. Hay un sistema donde yo doy una clave, si quiero comprar un auto, por ejemplo. Compartimos mutuamente una clave, y en esa clave la persona se puede meter y ver dónde vivo, quiénes son mis familiares, dónde trabajo, cuánto gano, qué hago, todo, y viceversa. ¿Por qué? Porque para que tengamos la certeza que la compra de ese vehículo, yo soy quien soy y tú eres quien eres. Pensemos eso en México. No, pues no. O sea, hay otra tradición totalmente diferente en otras latitudes, de otros sistemas jurídicos incluso. El caso del IFAI,
A nivel Latinoamérica es un referente que es muy interesante, pero eso habla mucho de cómo está el avance en Latinoamérica. Hay países donde todavía no saben ni cuánto gana su presidente de la República y los gobernantes dicen que la mejor ley es la que no existe. Pues claro, en el momento que exista se les va a exigir la transparencia. Claro. Pero en el nivel internacional llama la atención, por ejemplo, en datos personales, la ley española es muy eficaz. Cualquier correo que le llegue a uno lo reporta y hay multa, porque el correo que le llega a uno, el clásico spam, que son solicitudes no requeridas de publicidad, se convierte en, tú demuéstrame que yo te lo solicité, no como nos llega a nosotros. Si no quieres seguir recibiendo, diga que no, momento, las obligaciones nacen del sí. Exactamente. Y mejor todavía, llega en papel al domicilio propaganda. Muy bien, es delito ecológico porque esto se va a convertir en basura automáticamente porque yo no lo solicité. Esos mecanismos sí existen. En derecho comparado el caso español es emblemático porque nos puede servir de referente y llama la atención más bien esa pues improvisación que de repente se da, que luego medio no es tan casual, ¿no? El hecho de sí, porque permite precisamente la discrecionalidad, la manera en la que, pero pareciera que estamos bien resguardados y se da mucho a la simulación. Eso es lo que hay que combatir con mecanismos eficaces, revisar la eficiencia de la ley. En la medida en que no haya una responsabilidad o no cambia una forma de llevar a cabo la materia de la protección, no está surtiendo efectos. Entonces, a manera de conclusión sobre el tema del IFAI, si dependiera de nosotros y de esta mesa, Julio, ¿qué sí, qué no? ¿En qué le das dientes al IFAI? ¿En qué no? ¿Qué harías con el diseño de los estatales? En fin. Vamos a ver, que el IFAI le dé más publicidad a lo que es la cultura de la transparencia de la información. Me parece que muchos ciudadanos, después de 10 años, ignoran que existe un organismo que te permite acceder a la información pública gubernamental. Entonces me parece que ahí tiene mucho que hacer todavía el IFAI. Ahora bien, en materia de protección de datos personales, tener el personal bien capacitado, porque se pueden aplicar multas de más de 30 millones de pesos, que habrá que ver entonces cuál va a ser el destino de ese dinero. También es otra cuestión. Del tema de rendición de cuentas, pues también me parece que habría que robustecerlo. Entonces, darle más autonomía al IFAI, darle más atribuciones, sí, pero con resultados, porque este mundo es de resultados, María Elena. Y si entonces no han dado los resultados o no los presentan en los términos idóneos, pues entonces no vamos para atrás caso. Y lo revisamos. Exactamente. Pero el tema es con resultados. Perla Gómez Gallardo, profesora investigadora del Departamento de Estudios Institucionales de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Coajimalpa. Gracias, Perla. Al contrario. Julio Telles Valdés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Julio, es un placer. Gracias. Muchísimas gracias por sus minutos, muchísimas gracias a usted por acompañarnos una vez más en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Hasta la próxima.